el rico insensato. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. El rico insensato. Un tema y una conferencia muy relevante para la época en que estamos viviendo. Dice Lucas 12, versículo 13 en adelante, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace tesoros para sí tesoro, o el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Uno de los problemas más grandes que acabamos de contemplar el pasado mes de septiembre del 2008 a nivel internacional es la avaricia. El mundo había llegado a un punto donde habían levantado un becerro de oro, y el mundo estaba adorando a ese becerro de oro, como lo hizo Aarón cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos, y al bajar encontró que el pueblo se había desbocado adorando al becerro de oro y a la diosa del sexo. Son los dos dioses, los dos ídolos que actualmente el enemigo ha levantado en el mundo: el oro, el dinero y el sexo. La avaricia de guardar más de lo que nosotros debemos de guardar se convierte en una ambición y en una desconfianza e incredulidad total de que Dios es poderoso para proveernos de todas nuestras necesidades. Nunca para Dios, ni tampoco en la Biblia se encuentra que el problema sea el dinero, porque tenemos en la Biblia hombres como Abraham, como David, como Salomón, que no fueron ricos, fueron multimillonarios. El problema nunca ha sido el dinero, el problema es el uso del dinero o el amor que nosotros pongamos en el dinero. Así que Dios no está en contra de que tú tengas una casa que cueste 15 millones de pesos y que tengas 3 carros, que tengas servidumbre. Eso no le afecta a Dios, ni que tampoco tengas una cuenta de ahorros o inversiones en el banco. Lo que a Dios le interesa es que eso que tú tengas no esté en tu corazón, sino que en la misma proporción en la que tú tienes, tú le entregues también a la obra y al reino de Dios. La avaricia se convierte en el momento en pecado cuando estamos atesorando más de lo que Dios nos permite atesorar. Esta es la razón por la cual en el Antiguo Testamento se mencionaba el diezmo. Cuando Dios les decía: denme la 10ª parte de sus entradas, simplemente les estaba diciendo a la gente: al darme tú la 10ª parte de tus entradas, me estás demostrando que no estás ambicioso del 100%. Sino que me das el 10%, te bendigo el 90% que te queda y te guardaré de la avaricia. A Dios no le interesa el dinero. Él es el dueño del oro y la plata, dice la Biblia, el que hizo los cielos y despliega como una cortina el firmamento. Él lo hace para nosotros. Él lo hace para que nosotros no comencemos a aferrarnos como todos los suicidios que hay en Estados Unidos ahorita, en Estados Unidos y en Europa, de miles de personas que están quitando la vida porque de la noche a la mañana se derrumbó su becerro de oro.
donde tenían puesto sus inversiones, donde tenían puesto su corazón, donde tenían puesto su alma y su futuro, su propósito y el sentido de su vida. Se acaba el dinero, no tienen razón para vivir, se pegan un balazo o se envenenan. La mayoría de las personas ricas, el problema que tienen es que se vuelven autosuficientes. Y en esta parábola Cristo les enseña que no deben tener temor de quedarse sin dinero, sino que existe algo mucho más grande a lo cual debemos de tener temor. Y es que si nosotros morimos hoy en la tarde, o si hoy en la tarde o hoy en la noche viene Jesucristo por nuestra vida, ¿en dónde teníamos nuestro corazón? ¿En la ambición, en la avaricia, en el dinero, en guardar, en preocuparnos por el futuro, por el trabajo que comeré? ¿O teníamos nuestro corazón puesto en las cosas del reino de Dios? Veamos en primer lugar la petición que un hombre le hace a Jesucristo, lo cual dio lugar a esta enseñanza del Hijo de Dios. Versículo 13. Uno de la multitud se acerca a Cristo llamándole maestro. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Vemos que una persona se acerca para que Cristo le haga una decisión judicial. Esta persona tenía un pleito con uno de sus hermanos acerca de la famosa herencia, de la cual muchos de ustedes que tienen dinero, si te mueres de un embolio, un ataque al corazón, van a estar la mayor parte de tus familiares ahí mismo en el cementerio como alacranes buscando quién se queda con la herencia. Esto es lo que desgraciadamente en la mayor parte de las familias sucede. Esta persona disputaba pues una herencia que les habían dejado, y de acuerdo a la ley judía se le daban las 2/3 partes de cualquier herencia al primogénito y la otra 1/3 parte al hijo menor. Este hombre sintió que no se le estaba dando su parte justa, por lo que acudió a Jesucristo para que sirviera de abogado, pues era costumbre, ¿verdad?, en aquel tiempo que los rabinos le arreglaran la mayor parte de los problemas a la gente. Notemos 5 cosas antes de entrar en profundo a esta enseñanza. Número 1, este hombre había escuchado a Jesús y hasta existe la posibilidad de que era uno de sus seguidores, porque le dijo uno de la multitud. Esto nos confirma el hecho, por lo que parece que Jesús hizo una pausa de repente y se puso en medio de ellos, del sermón, y se comenzó a dirigir a este hombre porque parecía que le conocía, o por lo menos le había visto como uno de sus supuestos seguidores. En segundo lugar, lo que este hombre le estaba pidiendo a Cristo era muy significativo. Quería riquezas materiales, dinero, propiedades, bienes materiales, y se acerca para Cristo diciéndole que aparentemente se sentía que lo habían robado. Parecía hasta este momento correcta su petición: hazme justicia, Señor. Sin embargo, versículo 14, Cristo se rehúsa a ayudarlo. Y vamos a ver por qué Cristo se rehúsa a ayudarlo, porque desde luego que el Señor Jesús conocía y conoce los secretos de nuestros corazones. Cristo le contesta y le dice: hombre. O sea, le trata como un extraño, como si estuviera lejos de él, como un simple ser humano. Jesús rehúsa y rehusó siempre, cuando estuvo en la tierra, involucrarse en problemas mundanos de dinero, en arreglar disputas acerca de dinero o de propiedades. Y en último lugar, veamos nosotros el contraste tan grande que existía entre el carácter de este hombre, entre los pensamientos de este hombre y los pensamientos de Jesús. Jesús acababa de predicar en los versículos anteriores que deberíamos de confiar en Dios para las necesidades de nuestra vida, porque Dios nos cuida y nos ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Pero aparentemente este hombre, mientras estaba la explicación,
como muchos de ustedes también, está el predicador hablando, y el predicador está hablando de la palabra de Dios, y tú estás pensando, mi lavadora, mi coche, mañana tengo que pagar la letra del carro, la renta, la escuela, y en lugar de concentrarse en lo que el Espíritu Santo sabe qué necesidad tienes y darle importancia a la palabra de Dios, este hombre supuestamente no escuchó las enseñanzas, porque durante la hora del sermón de Cristo tal vez su mente estaba en su herencia, estaba preocupado en que le habían dado una herencia inapropiada. No estaba presente físicamente en el estudio de Cristo, pero demasiado preocupado con pensamientos de dinero y de propiedades, en lugar de estar atento a la palabra de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, Cristo hizo esta advertencia también. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que en este momento que tú estás escuchando esta palabra está en tu corazón? Cristo compara a un sembrador que avienta la semilla entre espinas. Y para que sabemos que en la agricultura, para que una semilla pueda producir fruto, necesita tener un campo preparado, arado, buena tierra para que pueda crecer. Así tú tienes que venir a escuchar la palabra con un corazón, porque la tierra simboliza el corazón, con un corazón arado, preparado, para que estés atento a que la semilla de Dios que ahorita está siendo sembrada a través de la predicación, de la profecía, de la palabra de Dios, entre a tu vida. Porque si estás ahorita, mi coche, mi casa, mi trabajo, lo que estés oyendo no va a germinar, no va a producir vida, no te va a dar sabiduría, no te va a ayudar a salir de tus problemas, porque tu mente está enfocada en otras cosas. La mente de Jesús estaba enfocada durante sus 33 años de vida en las cosas más elevadas, más nobles, más espirituales, en la salvación, la vida eterna y todo lo que es la eternidad, porque Él no vino a repartir propiedades ni a preocuparse en guardar dinero. Nuestra vida así pasa de la noche a la mañana como la niebla, como el vapor, dice en Santiago 4. Tu vida te puedes morir a los 20, a los 30, a los 40 años de edad, y cuando despertemos y estemos en la presencia de Dios, ¿en qué gastaste tu vida? ¿Cuáles fueron tus mayores preocupaciones? ¿Cuánto tiempo de las 18 horas diarias o 16 horas diarias que tenemos, conscientes, porque 8 horas la pasamos diario dormidos, de ese tiempo, cuántos tiempos ocupó las cosas de Dios tu mente? ¿Cuántas cosas hay en tu corazón en este momento por lo cual tienes paz, por lo cual estás seguro que Jehová es mi pastor, nada me faltará? Tal vez no tengo trabajo, pero tengo donde comer, tengo un petate donde acostarme, tengo un techito donde me cubre de la lluvia y del frío, por lo menos estoy con mi familia, por lo menos estoy vivo, por lo menos tengo frijolitos, Señor, estoy contento con lo que tengo, porque es más importante la vida que tenemos que las cosas materiales. Veamos ahora sí el estudio de esta parábola y lo primero que Cristo nos quiere enseñar. Versículo del 15 al 19. Dice el Señor Jesucristo: y le dijo, mirad, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las palabras de Cristo fueron muy fuertes a esta persona porque contenían una doble advertencia. La primera es mirad. La palabra mirad en el griego es la palabra orao, con H, orao, que significa fíjate bien, pon atención, extrema atención en lo que se está diciendo. En otras palabras, cuando la Biblia es predicada o cuando vayas a un estudio bíblico, trata de sacar cualquier pensamiento de tu mente. Mira bien,
Fíjate bien, concéntrate porque Dios está hablando. Imagínate que el presidente de la República te invitara a su oficina y se te sentara enfrente de él y te comenzara a hablar y a decir cosas y tú estás viendo las moscas que están pasando y los mosquitos y el ruido de por acá y por allá. Y él, en primer lugar, es una falta de educación cuando alguien te está hablando y tú tienes tu atención en otras cosas. Para comenzar, es una regla, ¿verdad? De educación y de ética, que si alguien me está hablando, debo demostrar atención. El maestro está hablando y los maestros se enojan en la escuela cuando los estudiantes divagan y ponen su atención en otras cosas. Debemos de aprender a concentrarnos cuando venimos a la Biblia, pensar en la Biblia, cuando oímos la palabra, en la palabra, fijarnos y poner atención, porque es Dios, cuando abrimos la Biblia, el que nos está hablando. Y en segundo lugar, la palabra que Cristo usó fue guárdense. Esta palabra en el hebreo pulaseste significa protégete o guárdate del enemigo. En otras palabras, si cuando estamos escuchando las cosas de Dios, mi mente está divagando, el enemigo anda circulando como un sopilote tratando de robarnos la semilla para que no fructifique, para que se ahogue y no demos fruto. Entonces es peligrosísimo no poner atención a Dios. Es lo primero que Cristo le estaba diciendo. Ahora, ¿por qué se lo dijo Cristo? Porque acaba de dar una enseñanza a Cristo. No se preocupen por su vida, mi Padre los va a guardar. Y sale este cabezón. Oye, tengo problemas de dinero. Oye, ¿qué no acabas de oír entonces lo que se te acaba de enseñar? ¿Qué no estabas poniendo atención, muchacho, en la tarea de qué es lo que debes de tema de tarea? ¿Cómo es que preguntas a la salida de clases, qué tarea nos dejó el maestro? Bueno, ¿en qué estabas pensando? Eso es lo que Cristo estaba diciéndole a este hombre. Oye, entonces, cuando yo estoy enseñando, ¿en dónde está tu mente? Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Cristo nos alerta. Y en segundo lugar, vemos que el grande pecado de este hombre era la avaricia. No era que se le hiciera justicia, y es el pecado que casi todo mundo tiene actualmente, que significa querer más. En Proverbios 18, versículo 11, el rey Salomón escribió y dijo, Proverbios 18, 11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. En otras palabras, las personas preocupadas por el dinero dicen esto: mientras yo sepa que tengo mi inversión en la bolsa, mientras sepa que tengo tanto dinero en el banco, mientras sepa que tengo una propiedad o una casa, estoy contento, estoy tranquilo, estoy seguro. Y dice Salomón que es obra de su imaginación, porque Dios deshace como polilla, así en un día lo más apreciado del hombre. Es interesante, no sé cuántos de ustedes se fijaron, que cuando cayó la bolsa, cayó en el mes de septiembre, el 29 de septiembre, que es cuando se celebra el Rosh Hashanah, que es la fiesta, ¿verdad?, judía de la dedicación y donde se celebra el Año Nuevo. Pero lo más interesante de esto es que no solamente cayó el 29 de septiembre, cuando se celebra el Rosh Hashanah, sino que los puntos de la caída de la bolsa fueron 777. Cayó 777 puntos la bolsa de Wall Street el 29 de septiembre, cuando se celebra el Rosh Hashanah. Y esto no es absolutamente ninguna coincidencia, porque no hay coincidencias en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios, verdad? Ustedes saben que el 7 es el número de la compleción, el número de lo que está completo, de lo que es perfecto. Y el número 7 perteneció, síganme con cuidado, el número 7 perteneció a la antigua creación. En 7 días Dios hizo los cielos y la tierra y le dio a Israel, no a la iglesia, le dio a Israel el día Shabbat, el día séptimo, para que lo guardaran so pena de castigo, porque en ese día tenían que descansar
6 días por uno, 6 por uno, 6 por uno, tenían que descansar, porque Dios que creó el cuerpo, nuestra máquina, Él sabe que necesitamos un día no pensar en negocios, no pensar en el trabajo, irme a Chapultepec, mi familia, a comer, a olvidarme de todo, en la tarde ver el fútbol si quiero, no hay ningún problema, que gane el América, etcétera, etcétera. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero Dios le dio el 7 a Israel. Cuando Cristo vino, síganme con mucha atención, cuando Cristo vino, resucitó no el día 7, sino el día 8, que es domingo, que corresponde al día primero de nuestro calendario solar. Para los judíos no hay lunes, no hay martes, no hay miércoles. Para los judíos es el día primero, el cuarto, el quinto, el 16 de Nisan, el 23 de Tishri, etcétera, etcétera. Entonces Cristo llega, el octavo día resucita. El octavo día, que es el domingo, viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Y el octavo día, los apóstoles, en 1 Corintios 16 y en el libro de los Hechos, se reúnen como asamblea y ya no el Shabbat del séptimo. ¿Por qué? Porque el 8 es el número de la iglesia, el 7 es el número de Israel. Si ustedes van al Apocalipsis, encontramos 7 lámparas, 7 iglesias, etcétera, etcétera, hablándonos, ¿verdad?, que todo aquello del Antiguo Testamento tenía su compleción finalmente en la iglesia de Jesucristo, aun cuando Dios no ha terminado, aun con el pueblo judío. La iglesia no ha tomado la posición del pueblo judío. Dios tiene un programa para ellos que va a completar cuando Él regrese. Y todavía las profecías se siguen cumpliendo nacionalmente en la nación de Israel. Entonces nosotros estamos en el número 8, que es el número de Cristo, el número octavo. Y para nosotros ya no celebramos el Shabbat, como llegó un día y me dice una persona: oiga, señor Alducin, ¿ustedes por qué no guardan el sábado? Y le dije: ¿sabes por qué? Porque te ganamos. Porque celebramos y guardamos el sábado y el domingo y el lunes y el martes y el miércoles. Así que nosotros guardamos los 8 días de la semana y tú nada más uno. Le dije: a ver, explícame eso. Me contestó y le dije: ¿sabes qué? Cristo llegó y dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo les daré el Shabbat, yo les haré descansar. Al venir a Cristo hemos descansado. Lo que era en el Antiguo Testamento un símbolo, ahora en Cristo la esencia se completa y estamos en Cristo y hemos descansado todos los días en Él. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:16 en adelante: miren, fíjense bien, que nadie los juzgue ya, que nadie venga y te diga: oye, ¿por qué no guardaste esta fiesta? ¿Y por qué no guardaste el Shabbat? Eran cosas y sombras del Antiguo Testamento, que ahora estamos en Cristo bajo una ley superior, que la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús. La ley del Antiguo Testamento era una ley de muerte que condenaba a la gente. Ahora estamos en una ley que nos ha hecho libres, no para estar sujetos otra vez a las ceremonias, a las fiestas que eran un símbolo de lo que tenía que completarse en Cristo Jesús. Entonces dice la Biblia que este hombre, ¿verdad?, que guardaba más de lo que él tenía, creía que la felicidad y la comodidad del alma de una persona consiste en tener bienes materiales, como muchos de ustedes les están enseñando, desgraciadamente, a sus hijos. Si tienes coche bueno, si tienes buena ropa, si tienes buena casa, eres una persona de éxito. Vamos a ver que Dios piensa de manera totalmente diferente. La avaricia hace que una persona viva centrada en sí misma. Este es el problema y la raíz fundamental. Cuando una persona es avara, y quiero decirles que hay pobres avaros. Hay pobres que ganan 2,000 pesos a la quincena o 1,500 a la quincena, y en lugar de que diezmen 150 pesos de diezmo o el 15%, porque el diezmo ya pasó, ahora si el Antiguo Testamento fue el diezmo, tenemos la libertad de dar cada quien de como propuso en su corazón. Muchos pobres siguen pobres y van a ser más pobres porque son pobres avaros. Porque aún los pobres Dios les manda que den para ser librados de la avaricia. No, si yo doy, ya apenas me alcanza, hermanito, para el puro marchate y para el puro virote y para los frijolitos. Pues sabes una cosa, pues vas a seguir así con el virote y los frijolitos, porque hay pobres que son avaros.
La avaricia hace que nos concentremos en nosotros mismos y que estemos creyendo que esa es la única razón por la cual nosotros debemos de vivir. Y esta es la razón por la cual Jesús les refiere esta parábola, donde un hombre manifiesta su avaricia, su egoísmo de vivir y pensar solamente en los bienes materiales. Notemos en el versículo 17 al versículo 19 la palabra mío. Él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar? Subrayenlo, mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis, por segundo lugar, graneros. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. 4 o 5 veces este hombre comienza a hablar de sí. ¿No se acuerdan ustedes también en la historia de Daniel al rey Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí? ¿No es esta la gran escuela que yo hice? ¿No es este el gran asilo que yo doné a estos huerfanitos y a estos viejitos, orfanatorios? Y cuando comenzamos a hablar de yo hice y yo hice, y mi casa, mi coche, mi jarrón chino que no me lo rompan porque me da un ataque al corazón. Cuando comenzamos a ver las cosas que tenemos como nuestras, vamos a sufrir. Hace mucho tiempo venía un témpano de hielo y había una cascada y había un pedazo de carne en el témpano de hielo. Y en eso vino un águila y se clavó las garras ahí en el témpano de hielo y comenzó a comerse la carne y a comerse la carne, y se aferró tanto y le clavó tanta las uñas que no se fijó que había una cascada delante y se precipitó y se mató con la carne y el témpano de hielo. Así pasa cuando nosotros le clavamos las garras a mi casa, mi coche, mis trajes, mis propiedades, mis inversiones, mi dinero, cuando creemos que es nuestro. Y como tarde o temprano algún día nos va a decir, dámelo, y tienes tan clavadas tus garras, entonces vas a sufrir y te va a doler que Dios te las quite porque tenías las garras clavadas ahí. Pero si no tenemos las garras en nada, ni puesto nuestro corazón en nada, es la casa de Dios, el coche de Dios, y el día que quiera Dios, que lo chocan, me chocaron tu carro, Señor. Qué padre, ¿no? Se incendió tu casa, Señor. Se llevó el huracán tu casa. Vas a descansar, vas a sufrir menos. ¿Por qué? Porque has entendido que únicamente somos administradores. Administradores de los bienes que Dios nos ha prestado. Lo mismo pasa con nuestros hijos no son nuestros. Mi hija, mi hijo, aquí quédese con papá, con mamá, y no los queremos empujar a que enfrenten su destino. Señor, son tuyos, ya te los eduqué a llegar a los 18 años, haz con ellos lo que tú quieras, Señor, y las decisiones que ellos tomen, ellos van a ser responsables y van a dar cuenta de las consecuencias de sus pecados que hagan, o si son buenas la recompensa que tendrán, pero ellos tienen que vivir su vida. Entrégaselos a Dios. Ya grandulones de 30 años llega la mamá, mi hijito, ¿cuál hijito? Ni qué hijito, ya tiene 30 años su hijo y se está peleando con su esposa, déjelo que haré su divorcio, que haré su problema. Si nos piden consejos se los damos, pero ya están grandes para que hagan de su vida lo que quieran. Nosotros no somos responsables ya de ellos, más que aconsejarlos y decirles, este es el camino, pero tus decisiones, tú eres responsable de lo que tú tomes. Y créanme lo que no van a aprender más que en carne propia. Desgraciadamente así es. Tienen que sufrir para aprender lo que es la vida a los hijos. Vemos pues que la avaricia hace que la persona se concentre en ella misma, y entonces viene el relato de la parábola de Cristo. Notemos que le llamaba suyo todo lo que poseía, mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Al decir esto, indicaba
que nada le había entregado a Dios. Consideraba que él era dueño de las cosas que tenía. Se había enorgullecido, se había ensoberbecido por todo lo que tenía, porque él pensaba que sus bienes materiales, ¿qué cosa? Aseguraban su futuro. Miren ustedes en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Este es el problema de la avaricia: creer que mientras tengas bienes materiales, tu futuro está asegurado. Qué triste que pienses así, siendo hijo e hija de Dios. Deuteronomio capítulo 8. Y dice el versículo 6, Dios advirtiéndole a su pueblo los mismos peligros que nosotros. Deuteronomio 8, versículo 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, vides, higueras, granados, olivos, aceite y miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada. Siempre ha provisto Dios y nos ha advertido: eres mi hijo, eres mi hija. Mira las aves de los cielos que no siembran ni guardan. Miren la belleza de las flores y los colores que mi Padre les puso. Entonces, ¿por qué ustedes creen que los voy a abandonar? Que te voy a dejar en tu vejez, que no vas a tener para comer el día de mañana. ¿Sabes una cosa? Yo no te di a mi Hijo Jesucristo, ni lo colgué en una cruz para salvarte y abandonarte y dejado tirado que la coladera te llevara. Te salvé para que entres a una tierra, a promesas mías, donde vivas con tranquilidad, a que aprendas a vivir sin dinero, con dinero, a que aprendas a vivir que soy yo la razón por la cual vives. Yo soy la causa y el propósito y el sentido de toda tu vida. No el dinero, ni tu coche, ni tu profesión, ni tu título profesional, ni lo que vayas a alcanzar, ni el premio Nobel, ni si llegas a presidente o gobernante. Soy yo, dice Dios. Y este es lo que está diciéndole Dios a su pueblo, que son principios para nosotros también. Versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos. Versículo 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus carros, tus ovejas, tus joyas, tu dinero en Wall Street aumenten, tus dólares, tus petrobonos se multipliquen. Versículo 14: y que es el peligro y se enorgullezca tu corazón. Este es el peligro cuando comenzamos a tener bienes materiales sin repartirlos como administradores de Dios. Se enorgullece el corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, etcétera, etcétera. Versículo 17: y digas en tu corazón, como el joven rico que estamos estudiando ahorita: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Lo que tienes y lo que Dios te ha dado no es para que lo amontones, no es para que lo guardes, no es para que digas: voy a comprar otra casa y otra propiedad, invertir en esto por si me falta para mis hijos, etcétera, etcétera. Porque estás diciéndole: eres un mentiroso a Dios. Estás manifestando incredulidad. Gracias, Padre, por estas 5 casas. Con 3 tengo, 2 para tu obra. Puede una servir para el orfanatorio, otra para la obra, o que la vendan y que la usen para comprar el edificio este. Señor, gracias porque tengo 5 millones de pesos. Te doy que se queden 3 millones en el banco y te doy 2 para tu obra. Eso es lo que Dios quiere, que no te agarres, que no le claves las garras a lo que tienes. Porque te vuelves avaricioso, te vuelves ambicioso. Y comienzas a abandonar la gracia de Dios para tu vida. Cuídate de no olvidarte de Dios, porque lo que tienes es porque Dios te lo ha dado, no para que engordes, sino para que repartas. Regresamos a la parábola de Jesús y vemos nosotros pues que el gran error de este hombre era el egoísmo, su autocomplacencia, su manera
avariciosa y ambiciosa de vivir. Lo único que le importaba era vivir cómodamente, beber, dormir, vacaciones, seguir disfrutando de la vida mientras él guardaba su dinero. Esto diré a mi alma: alma mía, tienes muchos bienes, ahora ya puedo descansar. Ahora sí, ya no tengo por qué preocuparme. Y de repente, en medio de sus pensamientos, como en medio de muchos de ustedes que nos ven también por la televisión y de los que estamos aquí presentes, tú piensas que vas a vivir mañana y oye una voz que le dice en el versículo 20: eres un necio, eres un tonto, nunca has aprendido a vivir. Hoy, esta noche, vienen y mira lo que le dice Dios. Viene alguien, porque dice, vienen a pedirte tu alma. O sea, alguien viene a decirme: esa alma es mía. ¿Quién creen ustedes que estaba reclamando esta alma a Dios? Satanás. Cuando nosotros muramos, o nuestra alma es escoltada por los ángeles al tercer cielo, a la presencia de Dios, o cuando muramos, ahí ya en la agonía, en el hospital, en la ambulancia, donde te encuentres, vas a comenzar a ver así, a ver ya, porque comienza a salir tu alma de tu cuerpo, literalmente a los demonios y al diablo, carcajeándose de ti, burlándose de ti. Y en ese momento ya no hay absolutamente ninguna oportunidad para la eternidad. Y es porque el diablo ya, cuando estabas muriendo, le dijo a Dios: legalmente, oh Dios, esa alma me pertenece. Y Dios no puede más que actuar con justicia. Aquellos que vivieron para el dinero y no fueron ricos para con Dios, han vendido su alma a Satanás. Ahora era Dios quien le estaba hablando, y el que también te está hablando a ti en estos momentos. Dios conoce todos nuestros pensamientos, nuestros motivos, dónde se encuentra nuestro corazón, y Dios sabe también el tiempo que nos queda a cada uno de nosotros de vida. El problema es que este hombre no lo sabía. ¿Lo sabes tú? ¿Tú sabes que hoy puede ser la última vez que Dios te hable? ¿Tú sabes que hoy saliendo aquí puedes caer muerto, un embolio, un ataque al corazón, un atropellamiento, un accidente? ¿Sabes que mañana puedes morir en un accidente en la carretera? No sé, en miles de cosas y sucesos. Nuestra vida está continuamente pendiendo de un hilo. Hace poco me hicieron una invitación, gracias a Dios, vamos a comenzar a darles mensajes a las Fuerzas Armadas. El secretario de la Defensa, el señor Galván, oren por él, el general Galván, ¿verdad? Ama la Biblia, ama a los cristianos, y gracias a Dios que están interesados, y me hicieron una invitación para compartirles al ejército la palabra de Dios. Así que vamos a orar por esta oportunidad en el campo militar número 1. Se nos están abriendo las puertas con los militares, con los políticos, con los profesionistas, con los científicos, con los abogados, en fin, ¿verdad? Es la oportunidad de decir a la gente: arrepiéntanse de su vida. A los soldados, a los policías que mueren todos los días como moscos, que los matan, ¿verdad? A los jefes de policía, a niños, a jóvenes. Todos nosotros tenemos una cita con la muerte, y después de la muerte no hay purgatorio, no hay transmigración de las almas, no hay reencarnación. La Biblia dice: hay cielo o infierno. Y cuando tú mueras, vienen a pedir tu alma. Ojalá que en esta mañana que tú escuchas este mensaje, reflexiones profundamente en tu corazón que tu vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Todos tenemos un día señalado para morir, y en ese día nuestra alma será requerida por Dios o por el diablo. Ahora, su alma de este hombre, que estaba haciendo planes en su imaginación: alma mía, me quedan todavía muchos días y muchos años, gózate, disfrázate, pues búscate un amante, ponle un departamento a tu amante, tranza, roba, no importa que pisotees los derechos de los demás, comete fraude, el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera, sin saber que neciamente la humanidad está actuando porque se les olvida que tenemos que morir. Y en ese momento vendrá el juicio eterno de tu vida. Y terminamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20,
la manera como van a enfrentar y como este hombre enfrentaría el juicio de Dios. La Biblia termina casi en Apocalipsis 20, versículo 11, y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, o sea, Dios mismo, Dios el Padre, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. O sea que las personas que vayan a estar en el juicio del gran trono blanco van a ver la tierra donde tenían sus metas, sus objetivos, su propósito, sus sentidos, sus edificios, sus terrenos, sus casas, su oro, su plata, sus inversiones. Van a ver de repente que aquello donde tenían su alma, de repente, ¡prum!, hasta la tierra desapareció. Se acabó ya esa vida, se acabaron los cielos que ahorita vemos delante de nosotros. Huyeron de delante de Dios y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí se refiere a los potentados, a los ricos, poderosos, a los indígenas y a los más pobres, a los grandes y a los pequeños, a los ricos y a los pobres. Y notemos por qué están de pie. No dice: y estaban todos adorando con palmas al Señor, tuyo es el reino y la gloria, como se pinta a los cristianos en el cielo. No, aquí hay un grupo de personas, millones de personas parados. ¿Por qué? Porque estos hombres y estas mujeres en este juicio, el gran trono blanco, están parados porque se acabó la oportunidad de hincarse. Ya nadie podrá hincarse en ese momento y decirle: Jesucito mío, ten misericordia de mí, papabito. Se acabó la gracia, se acabó la misericordia. Ahí están para escuchar simplemente lo que vamos a ver en este momento. De pie ante Dios. Se acabó la oportunidad de hincarte, de humillarnos delante de nuestro Creador. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todas las obras que tú hiciste, todas las cosas que hiciste, tus pensamientos, tus palabras, tus tranzas, tus adulterios, tus fornicaciones, tus pecados secretos serán como en una pantalla puestos públicamente a la luz. No habrá una sola cosa que no hayas hecho en tu vida que en este juicio no vaya a ser sacado a la luz. Y el mar entregó los muertos, o sea, todos los que murieron ahogados. La muerte y el Hades, que están en el centro de la tierra, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada persona, cada alma individualmente. Pancho Pantera, pásele para acá. Pancho González, pase para acá. Carmelita fulana de tal. Que uno por uno serán expuestos sus pecados. Y no podrás jamás arrepentirte. De pie ante Dios, escuchando simplemente lo que dice el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades, o sea, el Hades es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí será el destino de este hombre rico y de otros, no solamente ricos, también pobres, avaros, que vivieron para centrarse en sí mismos sin entender que nadie vive para uno mismo, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos haya redarguido de pecado, de avaricia, de ambición. Joven fui y envejecido, dijo David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El impío toma prestado y no paga. El justo tiene misericordia y da en abundancia. Los benditos de Dios heredarán la tierra. La salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza siempre en el tiempo de la angustia.
Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los malos tiempos, por cuanto en él esperaron. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo eres tú, Señor. Por tanto, en ti se alegrará nuestro corazón, porque en tu santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por la fortaleza y la seguridad que nos infundes a través de tu Espíritu Santo. En esta tarde, tal vez ustedes también que nos ven por la televisión, no le has entregado tu vida a Jesucristo. Aprovechen estos momentos para ya no vivir para ti mismo, para ti misma. Entrégale tu alma a Dios y dile: Señor, tú viniste a la tierra a vivir para mí, hasta una muerte de cruz, una muerte tortuosa y dolorosa, para que ahora yo también ya no viva para mí, sino para tu reino eterno que has venido a prometerme. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, dile estas palabras. Ahí desde donde tú te encuentras, dile: Señor mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Me arrepiento de mi vida. Te pido que entres a mi corazón como Señor y Salvador, y te doy las gracias por el poder que me vas a dar de vivir para ti. Y en estos tiempos turbulentos y de angustia, en estos tiempos de incertidumbre, donde la gente se está suicidando, donde la gente no sabe qué hacer, porque estaban hincados ante un becerro de oro, mi alma tiene paz en ti, porque ahora sé que eres mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, confortarás mi alma, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y después de mi muerte me seguirás pastoreando por toda la eternidad. Gracias por entrar a mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Qué maravilloso libro, ¿verdad? Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En medio de este mundo turbulento en que vivimos, hay una luz, es la única luz, la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y la tienes en tu casa, y la tienes aquí, y la tienes en la escuela, y la tienes en tu trabajo, para que guardes y hagas conforme a lo que Dios quiere que tú vivas, para que te vaya bien a ti y a toda tu familia.
que se va a llamar El temor de Dios. Esta va a ser la primera parte y estoy seguro que va a impactar profundamente sus vidas, porque tal vez sea, y lo digo con todo mi corazón, el tema más importante de la Biblia, el temor de Dios. Un tema mal interpretado, donde la mayor parte de los cristianos aún no saben qué es temer a Dios y lo confunden con tenerle miedo a Dios, que son dos cosas diferentes, como lo vamos a aprender en esta mañana. En el libro de Jeremías capítulo 10, versículos del 6 al 7, vamos a leer esta palabra que nos va a servir de base a nuestra serie El temor de Dios. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. El temor de Dios es uno de los principales y más importantes mandamientos de la Biblia y al mismo tiempo uno de los menos comprendidos y practicados por los cristianos. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué diferencia hay entre temer a Dios, el temor a Satanás, el temor a los hombres o el temor a las circunstancias? ¿Qué diferencia hay entre tenerle miedo a Dios y tener el temor de Dios? ¿Qué tan importante es temer a Dios y de qué manera podemos aprender a temer a Dios? Y esta va a ser la serie que vamos a iniciar en esta mañana con este tema tan importante. Vamos a empezar estableciendo la definición de qué es o qué significa temor a Dios. Temer a Dios significa tener una conciencia continua. Tener una conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas. De que estamos en la presencia de Dios las 24 horas. Y de que cada pensamiento, cada acción y cada palabra que salga de mi boca está totalmente abierto ante sus ojos y nos pagará, nos dará, nos recompensará conforme a cada pensamiento que tenga, a cada palabra que salga de mi boca y a cada acción que salga de mi corazón. Esto lo podemos ver brevemente en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí dice la Biblia que si tú eres de esas personas que te llamas cristiano, porque dice, y si invocáis por Padre, o sea, solamente los cristianos podemos invocar a nuestro Padre. Si nosotros invocamos a nuestro Padre, sepamos una cosa en primer lugar: Dios no tiene consentidos. Dios no tiene gentes especiales. Ten cuidado cuando alguno se sienta especial delante de Dios. No es que yo soy algo especial y yo los dones que me ha dado Dios son para mí y yo tengo palabra para esta iglesia y yo tengo sueños y yo tengo visiones. Ten mucho cuidado cuando caigas en esta trampa de Satanás. Se llama orgullo y soberbia. Dios no hace acepción de personas, ni les permite más pecados a unos que a otros, ni tampoco es más condescendiente con unos que con otros. Esto es lo que significa que Dios no hace acepción de personas. Nos trata imparcialmente a todos y a todos parejo. Si nosotros sabemos esto, sabemos también que Dios va a juzgar la obra de cada obra que hagamos nosotros. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, en vista de que en esta mañana he descubierto
que Dios me está mirando, observando continuamente y que conoce mis pensamientos, mis motivos, las palabras de mi boca, la razón por la cual hago todas las cosas, debo de caminar en la vida consciente de esto. Dios me ve, Dios me está observando. Todo lo que hago escondidas cuando nadie me ve, las cosas que meto debajo de mi colchón, las tranzas que hago escondidas, todo absolutamente está delante de Dios. Y Él me va a pagar y me va a dar conforme a todo lo que yo hago. Si nosotros estuviésemos conscientes de que todos nuestros pensamientos, palabras y acciones pudieran ser expuestas públicamente, para que todos pudieran oír, ver y hacer lo que tú y yo hicimos ayer, antier o antes de antier, esto produciría una profunda diferencia en tu manera de vivir. Imagínate que ahorita apareció una pantalla y alguien dijera, vamos a exponer todo lo que hizo en esta última semana, las 24 horas del día, Pancho Ramírez. Y vamos a ver todo lo que pensó en la última semana, a quienes miró, qué cosas comentó, cuáles fueron las cosas que pasaron por su corazón, las cosas que él hizo, las cosas que soñó, los libros y las revistas que vio a escondidas, que todo lo pasaran así como una película enfrente de millones de personas. Si tú supieras que esto iba a ser expuesto el domingo delante de todos, yo creo que nadie se portaría mal durante la semana. ¿Qué es lo que haría que cambiásemos nuestra manera de ser? El saber que van a ser expuestos nuestros pensamientos y nuestras obras como en una película. Amados santos, esto es precisamente la realidad de lo que la Biblia dice. Dice en Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Salmo 139 del 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139:12. Aún las tinieblas no encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, Dios ve igual en la luz que en la oscuridad. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están delante de Jehová y él considera todas sus veredas. Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos los caminos de tu vida y tu maldad no se esconde de mis ojos. Una de las realidades más grandes de la Biblia es que Dios sabe toda nuestra vida. Nuestros más recónditos y escondidos pensamientos, nuestras palabras, nuestros sueños, nuestros motivos, absolutamente todo lo sabe Dios y continuamente nos está observando. Ahora, vean ustedes en la Biblia también la promesa que acabamos hace unos momentos de decir, que toda tu vida y toda mi vida algún día será pasada como en una película. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 12:3, por tanto, todo lo que has dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que has hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Primera de Timoteo 5:24 al 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan ellos a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La Biblia nos muestra que todo lo que hemos hecho en secreto, algún día, así como lo dijimos, será revelado y será manifestado
públicamente en lo que se llama en la Biblia el tribunal de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos da como consolación y como esperanza? Que si mis pensamientos que tuve yo antier, las palabras de crítica que tuve hace 5 días, la película que yo vi hace una semana, yo eso lo traigo a la cruz y antes de acostarme le doy la oportunidad a Dios de que me perdone y le digo: Padre, perdóname porque vi esas mujeres que no debí haber visto, pensé estas cosas que no debí haber pensado, traté a este empleado de una forma equivocada, hice aquello que a ti no te gusta. Si diario nosotros tenemos esta oportunidad que Dios nos da de confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero toda la colota de pecados que no hemos confesado en nuestra vida cristiana van algún día, se están amontonando y amontonando y amontonando, y no hay un solo pecado con el cual Dios no tenga que tratar. Desde el momento que nos convertimos, porque cuando nos convertimos toda nuestra vida pasada quedó enterrada. No hay nada antes de mi conversión que Dios tenga o vaya a sacar en contra de mí. Nada absolutamente, porque todo está enterrado bajo la sangre de Jesucristo. Pero desde el momento de nuestra conversión hasta que Él venga, Dios nos hace responsables de nuestra vida espiritual, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestras obras. Esto es lo que se llama en la Biblia la sensibilización del Espíritu Santo. Tenemos que sensibilizarnos a Dios. Tenemos diario que enfrentar la responsabilidad moral de que necesitamos examinarnos continuamente y escudriñarnos para cada día limpiarnos más y ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿De qué manera estas realidades de que Dios va a tratar con tus pecados y con mis pecados no confesados debería cambiar tu vida diaria? ¿Qué pensamientos deberías comenzar a cambiar? ¿Qué palabras ya no deberías de hablar? ¿Qué actos o qué obras deberías de dejar de hacer? ¿Qué actitudes debes de comenzar a corregir en tu vida? ¿Qué motivos o pensamientos debes de purificar ya a través de la confesión del pecado? ¿Qué revistas o qué películas debes ya de dejar de ver? Vamos a ver en segundo lugar la diferencia entre el temor de Dios y el tener miedo a Dios. Deuteronomio capítulo 5 nos ofrece una ilustración magnífica, excelente y perfecta entre la diferencia de tener miedo a Dios y tener temor de Dios, que son dos cosas muy diferentes. Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 29. Vamos a ver pues la diferencia entre tener miedo a Dios y tener temor de Dios. Repito, son dos cosas completamente diferentes. Dice en Deuteronomio 5:22: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. La primera vez que Dios se aparece públicamente a una multitud de personas es aquí en el monte Sinaí. Antes del monte Sinaí, Dios habló con Adán en el huerto, Dios habló con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, etcétera, etcétera, como individuos. Y estos individuos aislados le transmitieron a la gente: Dios dice esto, que hagan aquello. Pero ahora esta es la primera vez en la Biblia en la que Dios les habla a una multitud de personas. Y entonces, al estar en las faldas del monte, todo este pueblo, cuando supo que Dios iba a bajar, todos imaginaron que iban a comenzar a caer palomitas. Desde arriba iba a decir peace and love, mis nenes, ¿cómo están mis nenes chiquilines?
Miren aquí lo que les traigo de Navidad y miren lo que les voy a prometer. Cuando ellos vieron la otra cara que nunca se imaginaron de Dios, fue que al acercarse a Dios y al comunicarse Dios con los seres humanos, comenzó a temblar el monte. Comenzó a oírse un ruido de shofar. Tu, 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 tu. Comenzó el sonido de bocina de shofar. Vinieron tinieblas y el pueblo, ante este espectáculo y ante este suceso, comenzó a temblar de miedo. Nunca se imaginaron que el enfrentamiento con el Dios Todopoderoso sería tan traumático. Y los hizo vibrar en las fibras más íntimas de su ser. Dice el versículo 23, y aconteció que cuando vosotros, aquí está hablando Moisés, oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Cuando todo el pueblo se dio cuenta de este encuentro con Dios y el efecto tan traumático que tuvieron con Dios, el pueblo no corrió hacia Dios, el pueblo corrió hacia Moisés. Y fueron corriendo con Moisés y le dijeron a Moisés: Dios mío, no es posible. Nuestros antepasados, nuestros abuelitos nos han dicho que nadie podía oír la voz de Dios y nosotros hoy hemos oído la voz de Dios. Ahora sabemos que Dios existe y que nos habla y se comunica con nosotros, los seres humanos. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué vamos a morir? Le dicen a Moisés. ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Dios, nuestro Dios, moriremos. Cuando llegan a Moisés, le dicen: Moisés, ¿sabes una cosa? Estamos conscientes, si es verdad, Dios nos oye, pero queremos decirte algo: no nos pidas regresar al monte. No queremos oír esa voz otra vez, porque estamos seguros que vamos a morir y vamos a caer muertos. Estamos con una amenaza y con un temblor tremendo que se ha apoderado de nuestras vidas, porque si regresamos a oír la voz de Dios en el monte, estamos seguros que vamos a morir. Versículo 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? En otras palabras, le estaban diciendo a Moisés: Moisés, de pura chiripada seguimos vivos. De pura suerte estamos vivos, pero no queremos volver a tomar el riesgo de estar cerca de Dios ni de oír su voz. Versículo 27, acércate tú. Acércate tú. Y oye tú todas las cosas que te dijere Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Todas estas palabras que el pueblo le estaba diciendo a Moisés, Dios las estaba oyendo. Dios vio que el pueblo le tuvo miedo. El miedo de Dios nos hace alejarnos de Dios. El temor de Dios nos hace acercarnos a Dios. ¿Ven ustedes la diferencia? Sigamos leyendo. Versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Cuando Moisés oye lo que le dice Dios, ¿sabes qué, Moisés? Oí el chisme. Todo lo que te fueron a decir, lo oí. Y ¿sabes una cosa? Que lo dijeron correctamente. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés: la reacción que el pueblo tuvo es normal, es lógica. ¿Y sabes por qué? Lo dice el versículo a continuación, versículo 29. Y entonces Dios prorrumpe en una exclamación profunda de su alma y dice estas palabras: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Cuando Dios vio que el pueblo
tuvo miedo de él y se alejó de él, porque no pudo enfrentar la realidad de un Dios que nos demanda, que nos exige obediencia y sumisión y que nos impresiona y nos dice: así como yo en una cruz morí y di mi vida por ti y te amé, yo también soy un Dios que castiga. Y soy un Dios que vuelco mi ira. Y soy un Dios que necesito tratar con el pecado, porque si a mi Hijo Jesucristo no lo perdoné, a ti tampoco te voy a perdonar. Nadie podrá escaparse del juicio de Dios. Te puedes burlar lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, pero nunca te escaparás del juicio de Dios. Ayer estábamos en una boda de un hermano y tuve la oportunidad de platicar con un hombre que se acercó ahí, pariente de una de las hermanas cristianas. Y me dice esta mujer: hermano Alducin, le presento a mi esposo. Nada más que, y le digo: ¿cómo le va? Nunca lo he visto por la iglesia. Me dice: no, yo tengo necesidad de esas cosas. Y así, ¿verdad? Con la cara así: yo no tengo necesidad de esas cosas. Le dije: ¿por qué? ¿Qué le saca? Le dije. Y se espantó y me dice: ¿le saco a qué? Me dice. Le digo: ¿le saca a usted enfrentarse con Dios? Me dice: yo no tengo miedo ni de mis caballos. Me dice: yo soy charro. Le digo: bueno, pues será usted muy vaquero y muy charro, lo que quiera, pero yo le garantizo que usted no va a escuchar a Dios porque usted le tiene miedo a Dios. Y usted tiene miedo de oír que Dios le diga que ame a su esposa. Y usted tiene miedo que Dios le diga que usted tiene que ser responsable de sus hijos. Y usted tiene miedo de que le diga a Dios que deje de ser macho y talibán. Y usted tiene miedo de enfrentarse con la responsabilidad de que ser cristiano es ser hombre. Y el más macho y el más varonil son los hombres y los varones de Dios. Le dije: a eso le tiene usted miedo. Y él nunca se imaginó que yo le pudiera hablar de esa manera. Porque él, o sea, como le dije a mi esposa, cuando alguien te agrede, tú le contestas con una palabra de acuerdo a lo que él te dijo. Y él creyó que yo me iba a quedar callado. Le dije: usted le saca ir a la iglesia. Creyó que le iba a decir: ay, pues Dios le ama ir por acá. Y le dije: usted lo que tiene es temor de enfrentar y ser responsable y ser un hombre ante los ojos de Dios y de la Biblia. Por eso usted tiene miedo de escuchar a Dios. Y por eso es para las mujeres y es para las viejas. Yo con mis caballos aquí en mi rancho. Y es todo lo contrario. La gente tiene miedo, no temor, tiene miedo de venir y escuchar la palabra de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios, nos enfrentamos con un Dios que nos dice: quiero que hagas esto y esto y esto. Y nosotros queremos evadir toda responsabilidad y ser nosotros nuestros dioses y establecer nosotros nuestras reglas y hacer lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Por cobardes. Por cobardes. Si ustedes notan en Apocalipsis 21:8, los que encabezan la lista de los que se van al infierno son los cobardes. No los adúlteros, no los borrachos, no los asesinos. Dice: los cobardes encabezan la lista de los que van al lago de fuego. La diferencia, pues, entre tener temor de Dios y miedo a Dios es que el miedo de Dios hace que la gente huya de Dios, se esconda de Dios como Adán cuando pecó y no busque a Dios. Y cuando hay temor de Dios en nuestra vida, nos hace acercarnos a Dios, porque sabemos que aun cuando es un Dios que me exige y que me demanda, es un Dios que me da la fuerza para vivir cerca de Él y obedecer sus mandamientos. Y ya no le tengo miedo a Dios, ahora tengo temor de Dios. Ahora estoy consciente que con ese ser supremo, el Rey de las naciones, que no hay semejante a Él, yo no puedo engañarlo, yo no puedo ser insincero con Él, yo no puedo mentirle, yo no puedo autoengañarme y creer que vivir una doble vida. Estoy ante un Dios que me está viendo y tengo que tener conciencia de eso y tengo que ser honesto y tengo que ser sincero con Él. Eso es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Y ahí Dios comienza a tratar con tu vida porque has aceptado caminar con Él y has aceptado y permitido que Él pueda comenzar a ayudarte. Ahora veamos el temor del diablo. Dice en Romanos 8:15 la diferencia entre el temor de Dios y el temor de Satanás. Dice en Romanos 8:15: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Vean ustedes los dos espíritus diferentes en este versículo.
Por un lado hay un espíritu de esclavitud y por otro lado hay un espíritu de adopción. El de esclavitud te hace vivir ¿en qué? Vea la diferencia entre tenerle temor a Satanás y tenerle temor al diablo. Las personas que le tienen miedo a Satanás, miedo a las brujas, miedo a los brujos. Ahí pues junto a mi casa vive mi vecina y es hechicera, mi hermano, y nos está maldice, maldice, maldice. ¿Y qué? El momento en que tú tienes temor, cuando tú te abres y crees que una maldición te va a llegar y que ese brujo que es tu tío y que te leyó las cartas y que te va a alcanzar, el momento en que tú te abres al temor, el temor te llega y la maldición te llega. Porque le tienes más temor a ese hechizo, a esa maldición, que a Dios, que nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo mi sombra. Plaga no tocará tu morada, ni flecha que de día te pueda hacer un daño. ¿Por qué? Porque es más grande el que está entre nosotros que el que está en el mundo. La persona que le tiene miedo a Satanás, la persona que le tiene miedo a los demonios y se espantan con los demonios y con la oscuridad, y aquí me va a salir un chamuco en la noche y me van a pasar estas cosas, has perdido el temor de Dios. Porque el temor de Dios nos hace perder el temor a Satanás, porque sabemos que es más grande con el cual estamos. El temor de Satanás esclaviza, paraliza, te impide avanzar y te mete en un estado de angustia y de destrucción y depresión crónica. Una de las armas más grandes que el diablo usa contra la gente es el temor. Y tú en esta mañana examina con todo tu corazón qué temores internos tienes. ¿Tienes temor de perder el trabajo? ¿Hay por ahí algún temorcillo escondido en que qué haré si pierdo el trabajo? ¿Tienes algún temor de que tu esposo te vaya a abandonar algún día? ¿Que tu esposa se vaya a morir antes que tú? ¿Que vayas a perder un hijo? ¿Que vaya a caer el dólar? ¿Que vaya a esto? Examinemos qué temores internos tenemos escondidos. Y esos temores tienen que salir de nuestra vida. Tienes que sacar el temor a que no me voy a casar, temor a que me van a dejar me van a decir la dejada, temor a que me voy a quedar yo también sin casar, temor a la oscuridad, temor a subirme a un avión, temor a caminar en la noche, temor ante aquello. Nosotros no podemos vivir bajo esos temores, porque Cristo vino a hacernos libres y a darnos libertad para que viviéramos una vida de confianza, de seguridad, de paz, de esperanza, y que pudiéramos caminar en la vida sabiendo que nosotros estamos continuamente bajo su protección. En tercer lugar, tenemos el temor del hombre. Dice en Isaías capítulo 2, versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dios nos enseña que no debemos jamás, nunca tener temor de nadie, de ningún ser humano, porque todos los seres humanos están en las manos de mi Padre. ¿Cómo puedo yo tenerle miedo a mi esposo o a mi esposa o a mi padre o a mi hijo o al jefe de mi trabajo o al secretario o al gobernador o a alguna persona importante en el momento en que nosotros tenemos temor de un hombre? Ay, pues es que mi jefe me invitó, hermano, a mi a Vips a tomar un café, dice una muchacha, y me dijo que si no iba a tomar un café con él a Vips, que entonces ya no sería yo su secretaria. Y vemos nosotros cómo los seres humanos manipulan a los seres humanos y los jefes a las muchachas y las amenazan, y las muchachas con la esperanza de tener un mejor trabajo o de vender su cuerpo o tener una mejor posición comienzan a prostituirse y a venderse. Los seres humanos comienzan a hacer tranzas. Es que en mi trabajo hacen tranzas y me dijo mi jefe que si yo no le entro a las tranzas yo no puedo estar con el equipo de él. Pues no estás con el equipo de él porque tú no tienes temor de lo que te pueda hacer. Tú ten temor de Dios. No le tengas temor a tu jefe si tú pierdes como secretaria el trabajo porque tu jefe te amenazó y tú por tu conciencia moral no te vas a tomar un café con el Vips, pierde tu trabajo. Y quiero decirte algo, Dios te va a dar algo 5 veces mejor. ¿Por qué? Porque perdiste el temor del hombre. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz.
Ay, pues los abogados de mi esposo me amenazaron que esto y el otro, y yo no tengo ni con qué arrastrarme, pero tienes a Dios. No le tengas miedo a ningún hombre, a ninguna persona en esta vida le tengas miedo. Es que mi esposo, yo sé que tiene un amante y llega en la noche y quiere que me acueste con él. Pues no te acuestes con él, porque hasta sida te va a pegar. Cuando una mujer sabe que su esposo le es infiel, no tiene por qué acostarse con él. Eso no es sujeción. No eres hija de los talibanes. Tú tienes tu dignidad y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y tú no vas a permitir que tu esposo te contagie de sida. Así que eso no es sujeción, eso es esclavitud. Y Dios no las llamó para ser esclavas de ningún hombre. Es que me dijeron que yo tengo que estar sujeta en todo. Una cosa es ser mensa y otra cosa es ser mansa. Y hay muchas mujeres que se pasan por desconocer el significado verdadero de lo que es estar sometidas. Tu esposo no te puede obligar a cometer inmoralidad. Y tú tienes ahora que ver esta película pornográfica, pues no la veo. Pues si no la ves me divorcio, pues divórciate. Si no la ves me voy, pues vete. Pero yo no voy a rebajar mis normas porque Dios me dice que yo no cometa inmoralidad. Él no te puede obligar a eso. Y tú tienes que estar consciente de las cosas hasta donde tú puedes llegar. Pero por falta de ignorancia y por falta de consejería adecuada, damos consejos equivocados muchas veces, por no conocer la estructura básica de la palabra de Dios. No tengas temor de ningún ser humano. ¿Por qué llegaba Moisés y se enfrentaba al emperador y al hombre prominente más grande de su época, el faraón de Egipto? Dice el Señor Dios Jehová que dejes ir a mi pueblo. Estaba en un castillo Moisés, soldados, no llevaba guaruras Moisés, no llevaba un ejército más que una vara. Y vestido todo así medio pobre, dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. El faraón podía hacerle así, paz con el dedo. O a ver, agárrenle, ajustícelo y tírenlo a los leones o mátenlo. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés se enfrentara a faraón y le dijera, si no dejas ir a mi pueblo, hay una amenaza, te va a pasar esto y esto y esto y esto? ¿Qué gobernante se deja amenazar de esa manera por un ser humano? Ninguno. A mí no me vengas a amenazar, ¿qué no sabes quién soy yo? Y sin embargo Moisés se enfrentó a faraón porque Moisés tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo, quítate tus sandalias, porque cuando pises mis terrenos estás pisando mi santidad. Yo soy el que soy. Cuando Moisés se encuentra con Dios, pierde el temor del faraón, pierde el temor de los egipcios, pierde el temor de las circunstancias, porque conocía a aquel con el que se enfrentó, que era más grande que cualquier cosa que enfrentara en la vida. Viene Elías y se enfrenta con Acab. Dice mi Dios, delante del cual vivo, que en 3 años y medio no va a llover. Así que ponte abusado acá porque te va a ir como en feria. ¿Qué hizo que este hombre vestido con piel de camello, Elías, se enfrentara al rey más poderoso, casado con una mujer de lo más sanguinaria, criminal, pervertida y degradada, que se llamaba Jezabel? ¿Qué hizo que Acab se enfrentara a este hombre sin tenerle miedo, porque vivía delante de Jehová de los ejércitos? ¿Qué hizo que Juan el Bautista se acercara al rey Herodes y le dijera, no te es lícito vivir en adulterio con tu cuñada, ni acostarte con tu cuñada, porque tú tienes una esposa? ¿Qué hizo que estos hombres se enfrentaran al mundo? ¿Qué hizo que Cristo revelara las tinieblas y lo crucificaran en la cruz? El saber que era más grande la resurrección y la vida que viene que lo que el diablo nos ofrece en este mundo. ¿Qué hizo que Moisés le dijera a su madrastra, a la hija del faraón, madrastra, quiero decirte que me voy al desierto? Pero ¿cómo, Moisés? Ahí tienes tu carro Mercedes-Benz, tienes tu BMW, tienes tus trajes, te mandamos a Harvard a estudiar, tienes la cultura de los caldeos y de los egipcios. ¿Cómo te puedes ir al desierto? Es que escojo primero sufrir con el pueblo de Dios que los deleites temporales del pecado que Egipto me brinda. Todos en la vida algún día tenemos que escoger y decidir qué es lo que vamos nosotros a vivir y enfrentar en nuestra vida. El temor del hombre nos hace esclavos del ser humano. Miren lo que dice Isaías 41. Isaías 41. No tengas temor de ningún ser humano, te repito, ni de tu hermana, ni de tu cuñada, ni de tu padre, ni de tu madre, nadie que te amenace. No tengas miedo, no te dejes nunca amedrentar, hermano, hermana en Cristo, no te dejes nunca intimidar por nadie que te amenace.
No tengas miedo de ninguna amenaza, de ninguna persona que te pueda hacer algo, porque pierdes el temor de Dios. Mira lo que dice Dios en Isaías 41, versículo 11 al 13. He aquí que todos los que se enojan contra ti, a ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué cosa? No temas, yo te ayudo. ¿Qué promesa nos dice Dios? Cualquiera que te eche pleito, cualquiera que te amenace, lo va a hacer antes conmigo que contigo, porque yo soy tu escudo. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu roca, yo te defiendo. ¿Cómo puedes demostrar que realmente tienes temor de Dios? No teniendo temor de ningún ser humano. No tienes por qué hacerle la barba a ningún ser humano. No tienes por qué lambisconear a ningún ser humano. No tienes por qué humillarte a ningún ser humano, porque no son dioses. Ninguno somos dioses. Cuando los apóstoles llegaron a Éfeso y comenzaron a acercarse y les comenzaron a besar la mano, ustedes son los dioses. Pablo se quitó la ropa, se sacudió y dijo, no nos adoren a nosotros, no me besen la mano, no se hinquen delante de nosotros, hínquense y adoren a Dios. No somos dioses nosotros. Pero cuando el ser humano cree que hay ese hombre y sí, y se hincan y creen que es una persona, cambian y sustituyen al Dios verdadero por criaturas finitas, humanos que no son dioses. ¿Por qué? Porque no conocen ni saben temer al único y verdadero Dios. Por eso actúan como actúan. Y finalmente, el temor de las circunstancias. Marcos capítulo 4. Tener temor de las circunstancias o las amenazas de las fuerzas naturales como terremotos, tifones, huracanes, inundaciones, es temer al trueno en lugar de temer al que está detrás y lo puede controlar. ¿Me escucharon? En Marcos 4, 36 al 41, la Biblia nos relata la historia cuando los discípulos se meten a la barca con el Señor Jesucristo. Marcos 4, 36 al 41. Y entonces se levantó una gran tempestad de viento y comenzó la barca a ser bamboleada de un lugar para otro, de tal manera que el agua se metió a la barca y Jesús, era tan grande su paz, su seguridad. Y como Jesús no tenía miedo de nada ni de nadie, ni del mar, ni que el terremoto, ni que la inundación, Jesús estaba dormido en la popa de la barca. Los discípulos, al ver la tempestad y el mar, dijeron, tenemos 5 minutos de vida. Esto se va a inundar y nos vamos a ahogar. Y comenzaron a tener temor de las circunstancias, del viento, del huracán, del terremoto, de lo que estaba pasando. Y en ese momento corrieron con Jesús y lo despertaron y le dijeron, despiértate que nos morimos, nos estamos ahogando. En ese momento dice la Biblia en el versículo 38 que estaba durmiendo Jesús, le despertaron diciendo, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, los discípulos dijeron a Jesús, ¿qué no nos estás cuidando? ¿Qué realmente no te preocupa que nos muramos? O sea, si viene un terremoto a México, podríamos nosotros decir, Señor, ¿qué no te preocupa que me caiga el techo de la casa encima? ¿Qué no te preocupa que esta inundación pueda anegar y acabar con todo lo que tengo? Y levantándose, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, ¿por qué pudieron llegar a este extremo de temor? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando nosotros le tenemos temor
a las circunstancias, a las erupciones de los volcanes, al terremoto, a la inundación, y ay, ¿qué me va a pasar? Y ahí esto y el otro, y comenzamos a achicopalarnos y hacernos, y comienza a paralizarnos el miedo. ¿Y qué pasa si tiembla en la noche? ¿Y qué pasa si aquello me muero? Pues si te mueres, te moriste. Si te cae el techo de tu casa, te cayó. Si llega la inundación y está en el plan de Dios que muriera ahogado, me muero ahogado. ¿Por qué? Porque para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Tenemos que estar listos para morir ante cualquier circunstancia de la vida. No tengas miedo la forma como vas a enfrentar la muerte. No tengas miedo de las circunstancias. Comienza el volcán a hacer erupción y comienza el terremoto a sacudir. Pues sí, es lógico que te pares, ¿verdad? Y que salgamos y nos metamos debajo de los marcos de una puerta y tratemos de autoprotegernos, pero no al grado que me paralice, me traumatice y ¡ay! Se me cae la casa encima. Hermanos, en Jesucristo, el temor de Dios es mucho más grande que tenerle temor a las cosas que nos puedan suceder. Jesús les enseña a no temer a los elementos, porque Él era quien podía controlar a los elementos. Dios puede impedir que yo me vaya con ese huracán, con ese tifón, y si no lo permite Dios y me voy con ese huracán y me alcanza ese maremoto y caigo debajo de 50 toneladas de concreto y de acero, como los que fueron sepultados en las Torres Gemelas el 11 de septiembre, Dios permite que nosotros nos vayamos a la otra vida de 1000 formas diferentes. Unos por el cáncer, otros del corazón, otros atropellados, otros en huracanes, otros en inundaciones, pero todos absolutamente tenemos algún día que morir. No le tengas miedo a la forma como vas a morir. Tenle temor a Dios y a Él sea debido nuestro temor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos examinas y nos conoces. Tú sabes cuántos de tus hijos en este momento tienen temores inconscientes, tal vez internos, pero tú les recuerdas que tú los has escudriñado, conoces lo más íntimo de nuestra vida y quieres librarnos en esta mañana de todo temor que azote o que amenace nuestra vida y que nos esté impidiendo, Señor, vivir para ti. En el nombre de Jesús, venimos contra todo espíritu de temor en este momento. Toda fuerza destructiva que te amenace, toda amenaza de cualquier ser humano que haya llegado a tu vida, todo temor que tú tengas del futuro, de la caída del dinero, de cualquier problema que exista en este momento, sácalo de tu vida. En este momento dile: Señor, yo no quiero vivir bajo el temor. No quiero ser esclavo, Señor. Quiero ser siervo tuyo y libre para servirte. Y confiésale en este momento el temor que tú tienes a Dios. Díselo en el silencio de tu corazón. Dile: tengo temor de esto, tengo temor de mi esposo, tengo temor de la muerte. Díselo, Él lo sabe, pero Él quiere que lo saques, que lo exteriorices. Porque cuando lo confesamos con nuestra boca, somos liberados. Somos libres. Confiesa con tu boca y dile a Dios que te libre de esos temores. Que no tengamos temor de ningún ser humano. Que no tengamos temor de Satanás ni de sus demonios. Que no tengamos temor de las circunstancias, sino que nuestro temor sea a Dios. Él es el único a quien debemos de temer. Todos los demás temores son negativos. El temor a Dios es el único temor positivo que la Biblia nos ofrece. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Porque no hay semejante a Él. Grande es y grande su nombre en poderío. ¿Quién no temerá al Rey de Reyes, al Rey de las naciones? Porque a Él es debido nuestro temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a Él.
Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá amenazar nuestra vida? ¿Quién nos podrá separar de Él? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Falta de empleo? Ni lo profundo, ni lo elevado, ni lo visible, ni lo invisible, ni ninguna cosa creada jamás nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que murió en una cruz, y en esa cruz nos amó para darnos el perdón de nuestros pecados y para darnos seguridad para vivir y para que nuestro temor sea ahora a Él. En esta mañana Dios les ofrece a muchos de ustedes el perdón. Dios te desafía en esta mañana que no tengas miedo de Él, sino que tengas temor de Él y que vengas a este monte, pero ya no al monte Sinaí, sino al monte Gólgota, a donde Él murió en una cruz y donde su amor se manifestó cuando abrió sus brazos y dejó que lo clavaran para derramar su sangre para pagar por tus pecados y por mis pecados. Dios te invita a la cruz en esta mañana, a que ahora sí veas la misericordia y la gracia, no la ley del monte Sinaí, sino la gracia del Calvario, y que veas ese amor eterno con que Él te ama, para que en esta mañana vengas a Él y Él no te va a amenazar ni te va a castigar. Él te va a perdonar y va a tener misericordia de ti y te va a dar el valor de vivir para Él. Si tú en esta mañana quieres venir a la cruz e invitar a Cristo a tu corazón, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, esta mañana he comprendido que antes tenía miedo de ti. Ahora veo la diferencia y quiero temer tu nombre. Quiero tener temor de ti. Quiero acercarme a ti, sabiendo que me has amado en la cruz, que has dado tu vida por mis pecados, para perdonarme y lavarme con tu sangre preciosa. Señor Jesucristo, te pido en este momento que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te doy las gracias por tu perdón y te pido que en este instante, que me arrepiento de mis pecados, entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tu perdón y porque ya no quiero tener temor de nada ni de nadie más que de ti, para vivir libre y victorioso al lado de tu Hijo Jesucristo, a quien algún día volveré a ver. En su nombre maravilloso. Amén.
En esta mañana vamos a tratar el tema sobre el nacimiento y el señorío de Jesucristo. Los que tengan su Biblia, los que la hayan traído en esta mañana, si nos quieren acompañar en la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35, y Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al versículo 4. Vamos a dar lectura al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 35. Los que no traigan su Biblia pueden escuchar con mucha atención la introducción del nacimiento de Jesucristo en este mundo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en su primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 de los versículos del 1 al 4, escribe estas palabras: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo es el nacimiento natural de un rey? Bueno, pues es un nacimiento como ningún otro en la historia, porque todo mundo debe estar presente, tanto los dignatarios nacionales como los dignatarios internacionales. Las embajadas mandan a sus representantes. Es el mayor evento que cubrirían todos los medios de comunicación. Desde luego, la familia real sería enviada en una limusina Rolls Royce y se les reservaría la suite presidencial en el mejor hotel. Para el bebé se tendrían preparados los mejores pañales, Clean Bebé, sábanas de seda, una cuna real con los mejores encajes, y los mejores sirvientes y enfermeras estarían pendientes del nacimiento de un bebé que iba a ser rey. El comercio cerraría sus puertas, las fábricas cerrarían y todo el mundo quedaría paralizado, expectantes para ver cuándo nacería y qué sexo iba a tener el futuro rey. Tal vez este es el escenario
que el mundo se imaginaría que sucedería cuando hace 2000 años nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero de una forma totalmente opuesta a nuestra imaginación, de una forma totalmente diferente. El Dios del cielo y de la tierra, que creó el universo con su palabra, diseñó que su Hijo naciera totalmente diferente a como nos pudiéramos imaginar. En los últimos días de su embarazo, la familia real, los padres de Jesús, no tuvieron limusina, ni tampoco sirvientes, ni la mejor suite presidencial, sino que en los últimos días del embarazo de María, tuvieron que viajar más de 50 kilómetros en un burro para poder llegar a una aldea llamada Belén, que significa en el hebreo la casa del pan, donde el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vendría a nacer a este mundo. El único lugar disponible que encontraron no fue la suite presidencial, ni siquiera hoteles, ni una embajada les abrió las puertas. El único lugar que encontraron para que naciera el Rey de Reyes fue un humilde establo maloliente, con animales como burros, vacas, toros, borregos, chivos, que como en una orquesta, como en un coro, comenzaron a avalar y a recibir a aquel que iba a ser el Dios del cielo y la tierra. La cuna no eran sábanas satinadas ni de encajes reales, sino la cuna fue un montón de paja y heno amontonados para que el niño fuera recostado, y con el mismo heno y el estrojo y las varas fuera tapado en lugar de sábanas de seda. El olor a establo permeaba el lugar. La limpieza no era la indicada para que ninguna mujer se atreviera a tener un hijo bajo estas condiciones. Ninguna mujer se podría imaginar, repito, traer a su bebé bajo estas condiciones y este medio ambiente. Esta mujer no tuvo doctores a su alrededor, ni enfermeras, ni siquiera sus padres, como lo tiene cualquier mujer cuando nace un bebé, para que la consuelen y la conforten. Solo estaban presentes los animales y José, su esposo. En esta noche silenciosa, en esta noche llena de paz, nacía el Salvador de la humanidad, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que todavía sigue siendo despreciado y aquel que muchos de ustedes necesitan tener en esta mañana como su Salvador. El nacimiento de Cristo tiene ramificaciones mucho más grandes de las que nosotros nos podemos imaginar. No ha existido en la historia ningún líder religioso de quien se haya escrito con tantos años de anticipación y con detalles increíblemente sobrenaturales su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y profecías de lo que sería el mundo antes de que Él volviera a regresar. Cristo no es solo central en la historia humana y en nuestra vida, sino que Cristo es superior, de acuerdo a la Biblia, a cualquier ser o a cualquier cosa en el cielo y en la tierra. El libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice en la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud.
Ese niño que nació hace 2000 años, la Biblia nos dice que es el creador del universo. Ese niño que nació en un establo, en heno y con paja alrededor, donde no tuvo embajadores, ni enfermeras, ni doctores, ni un comité real que le recibiera, era aquel que creó el universo. Era el que te hizo a ti, el que me hizo a mí. Es el que abrió sus brazos en una cruz, en el monte Calvario, y derramaba su sangre y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no fue un hombre común y corriente como tú y yo. Él era Dios hecho carne. Su nacimiento no fue común y corriente, fue el nacimiento milagroso de un bebé que nacía sin pecado. Fue el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo podemos preguntarnos en esta mañana, Dios tomar una forma o entrar en un cuerpo humano sin permanecer con la contaminación que tú y yo tuvimos y recibimos desde que fuimos engendrados y concebidos en el vientre de nuestra madre? Porque un Salvador con pecado no podría ser realmente un Salvador si hubiera nacido contaminado con pecado como tú y yo nacimos. Dice en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La Biblia dice que todos nosotros hemos nacido en pecados, por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice en Romanos 5:12 que así como el pecado entró por un hombre a toda la raza humana, así también todos pecamos, por cuanto todos nosotros hemos nacido en pecado, y en maldad nos concibió nuestra madre. Marx le llamó al pecado la lucha de clases. Sigmund Freud le llamó el medio ambiente. William Shakespeare, el dramaturgo inglés, le llamó el defecto trágico. Pero la Biblia, a esa maldad con la cual el mundo vive, la violencia que tenemos, en los padres contra los hijos, en los políticos contra los gobernantes unos contra otros, guerras por todos lados, esa maldad, dice la Biblia, se llama pecado. Y es este pecado por el cual el Salvador vino a nacer a este mundo. Dios tuvo 4 opciones para poder salvarnos. La primera fue que Él pudo haber escogido a 2 padres, o sea, a una mamá y a un papá, para que tuvieran relaciones sexuales como tú y yo venimos a este mundo y naciera el Salvador. Pero la Biblia dice que esto hubiera sido una imposibilidad, porque si José hubiera tenido relaciones sexuales con María, José o el varón somos los portadores de la semilla. La semilla de la vida la traemos los hombres, que se le llama científicamente el esperma, que se traduce en la Biblia semilla o simiente. Esta semilla la trae el hombre y la deposita en la mujer. La mujer es receptáculo de la semilla del esperma que contiene la vida cuando comienza la fecundación y comienza la concepción en el vientre de la mujer. Entonces, si José hubiera depositado su semilla, su esperma en la Virgen María, el Salvador hubiera nacido contaminado con pecado. El Salmo 51, versículo 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58